Bienvenidos al canal La Trama del Saber y hoy vamos a hablar de la gripe española, pavena. No olviden suscribirse al canal. El 4 de marzo de 1918, en el campamento de Fort Riley, en Kansas, uno de los acuartelamientos más grandes y activos, donde se entrenaban y preparaban los soldados estadounidenses para su despliegue en Europa durante la fase final de la Primera Guerra Mundial. El cocinero Gilbert Michel ese día sufría fuertes dolores de cabeza, fiebre alta persistente, tos y entumecimiento muscular. A las pocas horas, un centenar de sus compañeros tenían los mismos síntomas. Oficialmente Michel es considerado el paciente cero de la pandemia de gripe de 1918, popularmente conocida como gripe española, pandemia que hasta abril de 1920 se estima infectó a unos 500 millones de personas de los 5 continentes, causando más muertes que la Primera Guerra Mundial e impactando significativamente en la nueva sociedad que surgió después de la Gran Guerra. Gran parte de los expertos consideran que esta infección endémica fue debido a la mutación de una cepa aviar originaria de China o Vietnam. Sin embargo, el consenso sobre el lugar en donde apareció el primer infectado por el virus H1N1, que es como oficialmente se le conoce hoy en día, es aún más dispar. Muchas son las teorías existentes, algunas verdaderamente rocambolescas. El virólogo John Osford teorizó que la pandemia se inició en 1917 o incluso antes, en el acuartelamiento británico de Taple, en el norte de Francia, el cual, como complemento para alimentar a las tropas, disponía de una pocilga y un corral. Andrew Price, S.M. Smith, sugiere que la gripe se inició en Austria a principios de 1917, otros especulan que había sido llevado a Francia por trabajadores chinos. El año anterior, Claude Huhn y Alfred Crosby especularon en que el virus mutó en Estados Unidos, bien fuera en Carolina del Norte o Kansas, una vez fue transportado por trabajadores chinos. En lo que todos los expertos parecen estar de acuerdo es que lo que hubiera sido un foco de epidemia más o menos localizado, la guerra y los medios de transporte, hicieron que se convirtiera en universal desde mediados de 1900. Marzo de 1918, todos los días desde Nueva York, Boston y Filadelfia partían miles de soldados estadounidenses, muchos de ellos infectados por el virus, pues desde Fort Riley se había transmitido la epidemia a la mayor parte de los campamentos de reclutas, una vez que estos militares llegaban sin que se hubieran tomado en el trayecto medidas sanitarias especiales, a pesar de los casos de mortandad, a los puertos de Marsella, Burdeos, Brest y Liverpool, iniciaban su desplazamiento hasta el lugar de destino, atravesando pueblos y ciudades entre civiles que les vitoreaban e interactuaban con ellos. Una vez en destino, los estadounidenses comenzaron a convivir con soldados de diferentes nacionalidades, como franceses, británicos, australianos, canadienses y portugueses. Desde finales de marzo, los alemanes habían iniciado la llamada ofensiva de primavera, durante la cual fueron hechos prisioneros muchos soldados aliados que pudieran en algunos casos estar ya infectados desde el inicio de la guerra. La censura militar en cada bando filtraba las noticias a difundir, por lo que la devastación que entre sus tropas estaba provocando la epidemia de gripe era una información que no debía conocer el enemigo. Los estados mayores querían ganar la guerra cuanto antes y hacían como si el virus no existiera, por lo que no. Se tomaron medidas sanitarias y de transporte de tropas para controlar su expansión. Esta primera ola virulenta y de rápida expansión, sin embargo, no causaba una excesiva mortalidad. Lo normal es que el infectado, tras pasar 3 terribles días, se recuperase lentamente, sin que esto significase que los efectivos en el frente y retaguardia no se vieran afectados.
Llegó un momento en que casi la mitad de las tripulaciones de los submarinos alemanes estaban enfermas. Similar le sucedía a la Armada Británica y a la infantería y artillería de ambos contendientes. Se calcula que el ejército alemán llegó a tener cerca de 1 millón de afectados. Los soldados, tras unas semanas en las trincheras del frente, eran relevados por otros compañeros. Lo habitual es que una vez en retaguardia, esto se recuperas, en especial mentalmente en las poblaciones cercanas a sus acuartelamientos. También era común que muchos de los enfermos terminas de recuperarse en sus domicilios, lo que junto con los que regresaban a sus casas por no ser aptos ya para el combate ante la falta de medidas sanitarias para evitarlo, sin saberlo, estaban expandiendo el virus entre sus seres cercanos. En mayo, se cree que unos trabajadores temporeros en el sur de Francia trajeron la gripe a España. En un principio afectó a la cornisa FCA y en especial a Madrid, donde en aquellos momentos se estaban celebrando las fiestas de San Isidro, el patrono de la ciudad. La expansión de la enfermedad fue muy rápida y afectó a personajes célebres del momento, incluido el propio rey, dado que España era un país neutral en la guerra y no existía censura. La noticia fue ampliamente seguida por los periódicos. El sarcasmo, la mordaz ironía popular hizo que esta primera ola de gripe en Madrid se conociera como Soldado de Nápoles, debido a que este nuevo virus se propagaba tan rápidamente como la canción más famosa de la zarzuela, La canción del olvido. Un periodista británico del Times, desconociendo por la censura lo que sucedía tanto en el frente como en Estados Unidos y Francia, al ver que la mitad de Madrid se había infectado, titula la noticia como la gripe española. Esto llevó a los ciudadanos de otros países desinformados por la censura a pensar que el origen de la gripe había sido España, excepto para los alemanes, que por un tiempo continuaron música ante la magnitud de la pandemia a finales de mayo. A los países implicados les fue imposible contener que la prensa informara, aunque como sucedió en Francia. Pese a que el informe en clave denominado Enfermedad 11 aseguraba que la gripe estaba presente en todas las regiones, y las cifras de infectados y muertos no dejaban de aumentar diariamente la prensa. Gala aseguraba que no afectaba de forma importante al país, mientras se ocultaba la población. La verdadera situación, las húmedas trincheras con las tropas mal alimentadas y falta de higiene, se convirtieron en el hábitat ideal para que el virus comenzase a mutar y hacerse más fuerte y virulento. En julio de 1918, con un ejército alemán en situación crítica por la gripe, los aliados comenzaron la denominada con posterioridad ofensiva de los 100 días, mientras que los barcos mercantes de los beligerantes iban expandiendo el virus por el resto del planeta en Europa. El verano hizo que la pandemia remitiera y todos pensaron que la gripe estaba superada. Las voces discordantes, como las de Fernán Vidal, los gobiernos se encargaron de acallar. Sin embargo, el virus solo se había tomado un descanso y se estaba preparando para pasar a su fase más letal. La desconocida gripe tenía desconcertados a investigadores y médicos, se propagaba con extrema rapidez, sin que los adelantos sanitarios y el avance en la higiene que se suponían debían dejar en el olvido. Las antiguas epidemias en este caso hubieran servido de algo. Los fallecimientos se producían unas 72 horas después, desde que aparecieran los primeros síntomas, y esta gripe, a diferencia de otras que se ensaña con los niños y ancianos, lo hacía con las personas entre 20 y 40 años, viéndose notoriamente más afectados los hombres que las mujeres. Los microbiólogos y la virología, que entonces estaba en sus primeras etapas de desarrollo, estaban en el convencimiento que la causante de esta
Nueva gripe era una bacteria la cual se transmitía entre personas por vía aérea. Desconocían entonces que el no haber podido aislar tal bacteria y de esta manera crear la vacuna y el suelo contra ella no se debía a las deficiencias de los equipos de investigación de la época, sino que el causante no era una bacteria, sino un virus, razón por la cual los tratamientos no habían sido efectivos para curar enfermos, como tampoco lo habían sido para limitar su expansión. El único medicamento que en bajas dosis se mostró efectivo para limitar la fiebre fue la recién comercializada aspirina, por lo que la aparición de mágicos ungüentos, medicinas caseras y avispados curanderos fue imparable para los países combatientes. Lo importante era ganar la guerra, por lo que unos para no dar pistas al enemigo y otros por torpeza. Salvo Suiza, ninguna otra nación había tomado medidas para mitigar un posible rebote de la gripe en las 13 semanas que van desde septiembre a diciembre de 1918. Fue cuando aproximadamente se produjeron el 75% del total de los muertos que ocasionó el virus H1N1, multiplicándose por 10 el número de afectados por prácticamente todo el mundo. Esta nueva mutación, como en la primera ola, golpeó inicialmente en los cuarteles, de donde pasó velozmente a la población civil, afectando, como ya había sucedido, principalmente a los varones de entre 20 y 40 años. Pero en este caso, que no habían estado enfermos de gripe con anterioridad, los infectados morían con una rapidez nunca antes vista. Entre los militares hubo casi tantas bajas por la gripe que las provocadas en el frente en Estados Unidos. Se dieron casos de personas que se levantaban de la cama enfermas y de camino al trabajo habían muerto. El sufrimiento del infectado era terrible. Además de la fiebre alta y los problemas respiratorios, había que unir que la falta de ox crónico provocaba un azulamiento de la piel, y debido a las hemorragias internas, los pulmones se encharcan, provocando vómitos y sangrado nasal, ahogándose el enfermo en sus propios fluidos. Sin duda el transporte público, el dinero, los mercados, las calles estrechas y superpobladas de algunas ciudades, la malnutrición, como fue el caso de Alemania, y la insalubridad de algunos lugares facilitaron la expansión y virulencia del virus, pero también ayudó la negligencia y falta de previsión de algunas autoridades. Por ejemplo, a finales de septiembre de 1918, distintas localidades de Unidos tenían previsto organizar desfiles para promover la cuarta compra de bonos con los que financiar la guerra ante el rebrote de la enfermedad. San Luis, por ejemplo, decidió cancelarlo, mientras que en Filadelfia se reunieron entre civiles y militares más de 200,000 personas. Días más tarde, con los hospitales colapsados, habían fallecido 2,000 personas, mientras que en San Luis fueron menos de 700 esa misma semana. En Nueva York se celebró el Día de Colón. 2 semanas después los muertos eran 5,000 en octubre, el punto más álgido de la pandemia en buena parte del mundo. Los hospitales estaban colapsados, muchas enfermeras y médicos habían fallecido, por lo que en algunos casos hubo que incorporar a personas jubiladas o en su último año de carrera. Los ataúdes escaseaban, los enterradores no daban abasto y buena parte de los muertos acabaron en fosas comunes o sin ser cremados por falta de madera, como era tradición en algunos países ante la magnitud de la pandemia que había llegado a los lugares más remotos del planeta. La ciencia y los limitados tratamientos médicos de entonces continuaban siendo ineficaces. El primer antibiótico fue descubierto en 1928 y la primera vacuna contra la gripe es de los años 40. Hubo quien volvió a utilizar la sangría relegada. Desde hacía décadas, otros aconsejaban hacer gárgaras, hidratación o inhalaciones.
Hubo quien fue partidario de surtir de oxígeno externo al paciente o suministrar dosis masivas de aspirina que demostraron no ser tratamientos efectivos. Se vacunó sin resultados contra el llamado bacilo de Pfeiffer, que se pensaba era el causante de la enfermedad. Aparecieron las teóricas curas con quinina o bebidas alcohólicas. Muchos se refugiaron en la religión y supersticiones, y no faltaron de nuevo los charlatanes con sus maravillosos e ineficaces remedios en algunos lugares. Se cerraron negocios, espectáculos, colegios y universidades, o se limitaron los horarios del comercio. Por ejemplo, Australia cerró sus puertos, al igual que España, que hizo lo mismo con sus fronteras. Algunos países como Japón y ciudades como París, por un breve espacio de tiempo, o San Francisco, que la mantuvo pese a la posición organizada de un buen grupo de ciudadanos, se hizo obligatorio el uso de mascarilla en el exterior, prácticamente en todo el mundo, sin que existiera prohibición alguna. El temor a infectarse hizo que las calles se vacías. El 11 de noviembre de 1918 finalizaron oficialmente los combates en la Primera Guerra Mundial. Después de las multitudinarias celebraciones, los antiguos combatientes regresaron a sus casas. A finales de 1918, la gripe comenzó a remitir. Sin embargo, el virus no había desaparecido, y en la primavera de 1919, aunque varió según las regiones, regresó con una tercera ola, que pese a su dureza, no volvieron a repetirse las altas tasas de mortalidad del anterior. Uno de los infectados fue el presidente estadounidense Wilson. Mientras negociaba en París los términos del Tratado de Versalles, una gran parte de la población mundial, con las infecciones de las sucesivas oleadas, había ido desarrollando una inmunidad natural a la gripe española. Por lo cual, cuando en 1920 llegó la que algunos consideran la cuarta ola, esta afectó especial a la población infantil, que aún no había desarrollado tal inmunidad natural. Después de abril de 1920, la gripe española desapareció tan inesperadamente como llegó, comenzando a combinarse con otras cepas que trajeron nuevas pandemias al mundo, como las que recientemente hemos sufrido de la gripe aviar y la gripe música porcina. No se puede precisar cuántas fueron las víctimas de la llamada gripe española. La Primera Guerra Mundial hizo que se omitieran muchos casos. Por otro lado, el desconocimiento que en los primeros momentos se tenía de la enfermedad provocó que muchas de las muertes, ante la imposibilidad de poder realizar autopsias a todos los fallecidos, fueran diagnosticadas erróneamente. Por otro lado, las estadísticas sanitarias de entonces no eran todo lo fiables que debieran en gran parte del planeta. Cuando éstas se hacían, los estudios más conservadores estiman que murieron entre 20 y 50 millones de personas. Otros elevan la cifra a 100 millones, lo que significaría, de ser cierta, esta última cifra, que la llamada gripe española hubiera causado más muertes que la Primera y Segunda Guerra Mundial juntas. Prácticamente ningún lugar del planeta se salvó de sus efectos, en algunos casos terriblemente catastróficos. En el poblado inuit de Teller Mission, en Alaska, en tan solo una semana, pasaron de ser 80 miembros a tan solo 8. Samoa Occidental, en 2 semanas perdió al 40% de su población. Se estima que en China pudieron morir unos 30 millones de personas, 17 en la India, y cerca de 2 millones en el África subsahariana. Hay estudios que cifran los muertos en Estados Unidos en 675.000. En México serían entre 300.000 y 500.000, 400.000. En Francia, en Brasil, las muertes producidas por la gripe española estarían entre 35.000 y 600.000 personas. Italia y Alemania sufrieron la pérdida de unas 260.000 personas, 250.000 en Reino Unido, y más de 200.000 en España. En el resto de las naciones del mundo, al menos oficialmente, las cifras de fallecidos fueron inferiores a los 6 dígitos.
La pandemia no solo afectó al desarrollo de la Primera Guerra Mundial y a la forma en que fue derrotada. Alemania, también el virus, tipo a subtipo H1N1, impactó directamente en la vida de las futuras generaciones. La pandemia unida a la Gran Guerra causó escasez en algunos países de hombres jóvenes. Millones de mujeres no encontraron pareja y muchas fueron las que tuvieron que hacerse cargo del negocio familiar o trabajar en labores que antes estaban prácticamente reservadas a los hombres. Aprovechándose de esta situación y de la crisis económica, un importante número de propiedades de los afectados cambiaron de manos y en algunos casos sirvieron para cimentar grandes imperios comerciales. Un gran número de niños cuyos padres y familiares cercanos habían fallecido a causa de la pandemia, durante mucho tiempo vagaron hambrientos por las calles, sin que nadie se hiciera cargo de ellos. Un buen número de personas nunca se recuperaron del todo de la enfermedad, manteniendo secuelas. El resto de sus días a nivel científico y sanitario dejó un importante legado de cómo tratar futuras epidemias. En 1920, tras crear Rusia, la primera red de salud pública muy pronto fue imitada por otras naciones. Enfermedad que, dependiendo del lugar, la comenzaron llamando de formas muy diversas y que comúnmente ha sido conocida como gripe española. Sin duda alguna, fue la madre de todas las pandemias pasadas.